¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal de contabilidad y finanzas, en el cual esperamos contribuir a fortalecer tus competencias. En esta ocasión vamos a conversar un poco acerca de las recientes actividades de Tilín, con la finalidad de hacer más atractivos los videos para ustedes y que de esta manera puedan interesarse en poder aprender contabilidad. Son bromas, vamos a hablar acerca de las retenciones de impuestos sobre la renta por servicios de carácter permanente. Este es uno de muchos videos que vamos a realizar relacionados con la ley del impuesto sobre la renta y que de alguna manera están vinculados con el código tributario en el país de El Salvador. Retenciones de impuestos sobre la renta. Como todos sabemos, los gobiernos de todos los países, aunque este video es específicamente sobre las leyes que aplican en El Salvador, en América Central, todos los gobiernos requieren de recaudar impuestos y uno de ellos es el impuesto que grava las rentas que obtienen todas las personas que realizan actividades económicas en estos países. Así que ellos establecen mecanismos porque el impuesto sobre la renta se genera sobre periodos fiscales que comprenden normalmente un año. El año fiscal varía en algunos países. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el año fiscal está comprendido del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año. Es decir, que coincide con el año calendario. Sin embargo, los años fiscales en otros países pueden ser diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos casos he visto de que tienen un año fiscal que va del 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del año siguiente. En alguna oportunidad tuve la percepción de que había siempre dentro de Estados Unidos otros años fiscales que iban del 1 de septiembre de un año hasta el 31 de agosto del año siguiente. De manera que el año fiscal no necesariamente coincide en todos los sitios con el año calendario. Sin embargo, el impuesto sobre la renta o impuesto a las ganancias, como le llaman las normas internacionales de información financiera, normalmente está determinado para periodos de un año fiscal. Sin embargo, los gobiernos no realizan pagos solamente una vez al año, sino que tienen obligaciones que cumplir de manera mensual. Por esa razón establecen mecanismos para poder recibir anticipos a cuenta de ese impuesto sobre la renta, y uno de ellos es el sistema de retenciones. El sistema de retenciones se aplica para diferentes tipos de servicios. En esta oportunidad nos vamos a ocupar sobre las retenciones por servicios de carácter permanente en El Salvador. Vamos a tratar de definir algunos términos, por ejemplo el término renta, que muchas veces lo empleamos mal. Es decir, que muchas veces decimos nos van a devolver la renta. Realmente lo que nos devuelven cuando hay devolución no es la renta, sino el exceso que se pagó sobre el impuesto sobre la renta que correspondía pagar. Así que vamos a entender como renta, amigos, que son todos los productos o utilidades que percibe o que devenga, es decir, que gana un sujeto pasivo, y ya sea que éste se lo paguen en efectivo, se lo paguen en especie, y que sean provenientes de cualquier clase de fuente. Al hablar de fuentes, que pueden ser por salarios, pueden ser por servicios de carácter permanente, pueden ser por bonificaciones, comisiones, honorarios, alquileres de inmuebles, etcétera, etcétera. A eso se refiere con que son de cualquier clase de fuente. Vamos a definir persona jurídica. Y persona jurídica es aquella persona abstracta, ficticia, artificial, incorpórea, es decir, que no tiene cuerpo, sujeto de derechos y obligaciones. La persona jurídica es una persona que no es una persona natural, es decir, que es una creación legal, un artificio legal, para crear una persona, una entidad
que es legal pero que no tiene existencia física, que puede ser capaz de contraer obligaciones y de ser acreedora de derechos. Una persona natural es un hombre o una mujer sujeto de derechos y obligaciones. Es el ser concebido que se diferencia de otros seres por el uso de la razón o entidad legalmente establecida y que es capaz de reclamar derechos y cumplir con obligaciones, aunque no tenga existencia individual física. Eso es una persona natural. Servicio permanente. Se consideran servicios de carácter permanente aquellos cuya prestación es regulada por una ley laboral. En nuestro caso, son reguladas estos servicios por el Código de Trabajo. Su remuneración es el devengo de salarios, sueldos, sobresueldos, horas extras, primas, comisiones, gratificaciones, aguinaldos, entre otros. Y estos pueden ser pagados igual en efectivo o en especie, en donde la prestación de servicios normalmente es por tiempo indefinido, o bien cuando estos servicios se contraten por un plazo determinado, ya sea a tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial. Cuando también cuenten con un carácter de subordinación o dependencia de un patrón. Estos son algunos términos que vamos a ver a continuación dentro de las explicaciones que vamos a estar dando sobre las retenciones por servicios de carácter permanente. El artículo 155 del Código Tributario establece la obligación de retener y menciona que cualquier persona natural o jurídica, sucesión o fideicomiso, cuando pague o acredite, esto es que si no se lo paga de inmediato, sino que se lo queda debiendo a la persona para pagárselo posteriormente, pero que este pago sea a una persona natural domiciliada en la República y que le pague una cantidad en concepto de remuneración por servicios de carácter permanente, es decir, que sea su empleado normalmente, está obligado a retenerle el valor que como anticipo del impuesto sobre la renta le corresponde de acuerdo con las respectivas tablas de retención. Estas tablas de retención están contenidas en el Decreto Ejecutivo número 95 en el caso del país, en el caso de El Salvador, y las vamos a ver a continuación. Entonces, cuando se contrata empleados y se les paga remuneraciones, a estos se les debe de retener en concepto de anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta del empleado la cantidad que corresponda de acuerdo con la tabla de retención que menciona la presentación. Las compensaciones económicas que se pagan en el mes de diciembre a los empleados bajo relación de dependencia laboral, a esto nosotros en El Salvador le llamamos aguinaldo, así como a los funcionarios del sector público, municipal y de instituciones autónomas en concepto de aguinaldo, no serán objeto de retención para efecto de impuesto sobre la renta por parte de los agentes de retención, siempre y cuando no excedan la cantidad mínima que establece la ley del impuesto sobre la renta. Esto se refiere a que si una persona tiene un pago en concepto de aguinaldo de 2 salarios mínimos, que en este momento en nuestro país son $730, el equivalente a 2 salarios mínimos, no serán sujetos de retención esos 2 aguinaldos y se consideran exentos para efectos de impuestos sobre la renta. Sujetos que intervienen en la retención. En primer lugar está el agente de retención. El artículo 154 del Código Tributario establece que un agente de retención es todo sujeto obligado por el Código a retener una parte de las rentas que pague. Recordemos la definición de renta, si no la recuerda puede volver a verla en este video. Una parte de las rentas que pague o acredite a otro sujeto, así como también aquellos que la administración tributaria designe. La administración tributaria siempre tiene la facultad de designar a otros agentes de retención que no estén tipificados explícitamente dentro del Código Tributario. También aquel que previo requerimiento de la administración tributaria
es obligado a retener una parte de tales rentas a efecto de recaudar los impuestos, intereses y multas que adeude al fisco el sujeto que las recibe. Es decir, que si alguien le debe al Ministerio de Hacienda, ya sea impuestos, multas o intereses, y un tercero va a pagarle a esta persona que le adeuda al fisco, la administración tributaria, es decir, el Ministerio de Hacienda, perfectamente puede decirle al que le va a pagar, reténgale para recuperar esos impuestos o esos accesorios adeudados. Sujetos pasivos de la retención. Se consideran sujetos pasivos de la retención las personas naturales domiciliadas en el país, en El Salvador, que perciban rentas gravadas en concepto de remuneraciones por la prestación de servicios de carácter permanente, ya sea que se las paguen en efectivo o en especie, las que serán afectas a retención. Es decir, que si el ingreso que va a percibir el trabajador es gravado, es afecto a la retención. Si el ingreso no es gravado, entonces no es afecto a la retención. Acá mostramos las tablas de retención y nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos retenciones para remuneraciones que se pagan de manera mensual, remuneraciones que se pagan de manera quincenal y remuneraciones que se pagan de manera semanal. Estas remuneraciones guardan concordancia entre sí, es decir, que la semanal normalmente es la mitad de la quincenal es la mitad de la mensual, y la mensual es la 12ª parte de lo que se debería de pagar en concepto de impuesto por el año, considerando que el año tiene 12 meses, ¿verdad? La base legal de estas tablas de retención es el Decreto Ejecutivo número 95 y los valores que se consignan en esta tabla no incluyen los valores de ICE y AFP. En este caso, cuando hablamos de ICE y AFP, hablamos de las retenciones laborales de el régimen de salud para el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que es el ISS, y la retención para los administradores de fondos de pensiones, que son las AFP. Es decir, que antes de ubicar el monto sobre el que se debe de retener, vamos a restarle al salario los valores correspondientes a ISS y AFP. Cuando hablamos de AFP nos referimos a todas las instituciones que forman parte del sistema de previsión, que incluyen el IPSPA, que es el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, Bienestar Magisterial, la Unidad de Pensiones del INSS, etc. Para aplicar las tablas de retención mensual, normalmente lo que nosotros hacemos son los siguientes pasos. Estos pasos también aplican para las tablas de retención quincenal o semanal, pero vamos a explicar únicamente la mensual. Como digo, son los mismos pasos. Primero hay que determinar las remuneraciones gravadas. Por ejemplo, el salario nominal. Alguien gana X cantidad. Entonces a ese valor le vamos a restar las remuneraciones no gravadas, como decíamos el ISS y el AFP. O si el empleado cotiza al IPSPA, pues el IPSPA. Si cotiza a Bienestar Magisterial, pues a Bienestar Magisterial. Con eso determinamos la remuneración que está grabada sujeta a la tabla de retención. Como paso 2, vamos a ubicar las remuneraciones grabadas en la tabla de retención, identificando el tramo al que corresponde la remuneración grabada. Si se fijan, en la tabla de retención tenemos tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. En cada tramo aparece desde hasta. Eso significa que si el empleado devenga desde 1 centavo hasta $472, no va a tener retención. Si el empleado gana en el tramo 2 desde $472 con 1 centavo hasta $895.24, se le va a descontar el 10% sobre el exceso de 472 más una cuota fija de 17.67. Si está en el tramo 3, si está ubicado el ingreso del empleado después de restar ISS y AFP, en el tramo 3, que va desde $895.25 hasta $2.038.10, se le va a descontar el 20% sobre el exceso de $895.24 más una cuota fija de $60. Si está en el tramo 4, se le va a descontar
un 30% sobre el exceso de 2.038 días más una cuota fija de 288,57. No olvides que si tienes alguna inquietud la puedes dejar en la cajita de los comentarios para tratar de ampliarla, ya sea respondiendo de manera directa, o si es algo muy amplio de responder, pues vamos a elaborar otro video para poder ampliar. Acá tenemos un ejemplo. El señor Juan Pérez, un señor bastante famoso en nuestro país, devenga un sueldo mensual de $800. Vamos a calcularle en este caso la retención de impuestos sobre la renta. Ya dijimos que el sueldo es de $800. El IS, en nuestro caso, la retención que se le hace al empleado para el Instituto Salvadoreño del Seguro Social es el 3% sobre los salarios que no superen los $1.000, perdón. Es el 3% sobre los salarios que no superen $1.000. Si alguien devenga más de $1.000, la retención siempre va a ser el 3% sobre $1.000. Entonces, en este caso, 800 por 3 nos da $24. Luego, la AFP, la cuota laboral, es decir, lo que se le retiene al empleado, es el 7.25%. En este caso, sobre $800 nos da un resultado de $58. Si a 800 le restamos 24 y 58, nos da un resultado de $718. Estos $718 nosotros vamos a ir a buscarlos en la tabla para ver en qué tramo están ubicados. Como podemos ver, este valor está ubicado entre 472.01 y 895.24. Esto es el tramo 2. Entonces nosotros vamos a calcularle el 10% sobre el exceso de 472 más una cuota fija de 17.67. Ahora, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo es que lo vamos a realizar ese cálculo? ¿Qué es eso del exceso? Entonces, como dice que nosotros vamos a calcular el 10% sobre el exceso de 472, lo primero que tenemos que determinar es en cuánto excede estos 718 a 472. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a 718 le restamos 472 y el valor determinado es el exceso, o sea, en lo que excede 718 a 472. En lo que 718 sobrepasa a 472. El resultado es 246. Y como nos dice que es el 10% sobre el exceso de 472, nosotros vamos a calcularle el 10% a 246. El resultado de eso es 2460. Entonces, a este valor, nosotros le vamos a sumar la cuota fija de 1767. De manera que obtenemos 42.27. Entonces, la retención a aplicar en este caso es de $42.27. No te olvides que si te ha gustado el video, darle like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ayúdanos a que crezca este proyecto. Haz clic en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos nuevos videos. Compártelo con aquellas personas a quienes consideres que le puede ser de utilidad. Y ayuda a que más personas puedan conocer de esta información, que desde nuestro punto de vista es muy importante. Bueno, lo de Tilín también es importante, así que disfruten también de las actividades que realiza. Dejamos con ustedes la bibliografía de la cual hemos hecho uso para poder elaborar esta presentación. Y también compartimos nuestras redes sociales en las cuales puedes visitar y dejar tus comentarios, solicitar nuevos videos que desees que podamos compartir. Agregamos también que en el sitio web www.contabilidadyfinanzasweb.com te puedes suscribir llenando el formulario de contactos para poder ser incorporado a una lista de correos electrónicos a las cuales vamos a estarle compartiendo cada vez que subamos nuevo contenido en el sitio. Y después de haberles compartido esta información, solamente queremos desearles que pasen un excelente día.